Los rumores de la próxima consola de Nintendo no se han detenido por meses y aunque estaremos hablando un poco de malas noticias en este video, también hay algunos detalles de este Switch 2 que se han filtrado que me llaman mucho la atención y en este video te estaré contando todo lo que sabemos, así que comencemos. Aunque muchos de nosotros queríamos una nueva consola este año, hay nuevos reportes que aseguran que el Nintendo Switch 2 ha sido atrasado para el 2025. Este reporte nos llega directamente desde Nikkei, que es un medio japonés que tiene bastante buen récord a la hora de hablar de rumores del aspecto de tecnología de ese país. Y lo más que nos sorprende de este reporte es que aunque ellos aseguran que estaremos viéndola tan pronto como el próximo mes de marzo, es decir en el 2025, todavía falta un año y prácticamente un mes, este reporte también ha sido validado por otros medios bastante reconocidos como lo es Eurogamer y Video Games Chronicle, lo cual entonces nos da un poco de mayor evidencia de que este rumor no es como otros rumores que hemos escuchado anteriormente, que realmente habíamos podido, como quien dice, descartarlos, pero el hecho de tener varias validaciones de múltiples medios nos deja saber que quizás este reporte sí es cierto. Ahora bien, aunque esta noticia realmente es bastante triste, ¿cuál es la razón detrás de este reporte para decirnos que Nintendo ha atrasado el lanzamiento de su próxima consola? Pues ellos nos dicen que ellos se están preparando para poder tener inventario suficiente para el lanzamiento de la misma, para evitar que no haya ningún problema y que las personas puedan conseguir esta consola cuando llegue al mercado. También hay reportes que aseguran que hasta los propios desarrolladores de Nintendo quieren un poco más de tiempo para poder seguir mejorando los juegos que estarán llegando como parte del lanzamiento de este Switch 2. Incluso también se ha mencionado que desarrolladores de tercero también quieren un poco más de tiempo para tener sus juegos listos para esta nueva consola. El hecho de tener más inventario también estaría atado a otra iniciativa de parte de Nintendo para desarrollar medidas para evitar que bots y personas que tienen sistemas para poder hackear o manipular el sistema de compra, para que entonces se pueda evitar todo eso y que las personas que quieran comprar esta nueva consola de Nintendo lo puedan hacer y que no suceda como lo que pasó en el 2020 con el lanzamiento del PlayStation 5 y de las nuevas consolas de Xbox, que realmente fue bastante problemático poder conseguirlas. Hay reportes que aseguran que uno de los juegos que Nintendo está prácticamente finalizando para que esté listo para este Switch 2 sería el tan esperado Metroid Prime 4, pero realmente en mi caso yo creo que solamente este juego no puede ser el único que la compañía debe tener para el lanzamiento de esta próxima generación. Seguramente estaremos viendo algún juego nuevo de Mario, algún otro juego de otra franquicia importante para que entonces el Nintendo Switch 2 llegue bastante fuerte al mercado. Si estos reportes se hacen ciertos y la consola en realidad ha sido atrasada para el 2025, pues realmente no me molesta porque yo quiero que el Nintendo Switch 2 pues llegue con bastante fuerza y con muy buenos juegos al mercado, pero algo que sí es un poco preocupante sería el catálogo de juegos actual para el Nintendo Switch, ya que el 2024 se ve bastante vacío para esta compañía de Nintendo y de los juegos que estarán llegando a esta consola. Es posible que Nintendo esté guardando algunas sorpresas para en algún momento en el verano anunciarlas y entonces poder provocar un poco más de emoción para los últimos meses que le quedarían de vida al actual Nintendo Switch. Bueno, luego de hablar un poco sobre malas noticias, hablemos también de algunas buenas noticias, y es que se han filtrado algunos detalles de las especificaciones de esta nueva consola de Nintendo y al parecer sí estaremos viendo la llegada de hasta 16 GB de RAM para que entonces esta consola tenga poder suficiente y RAM suficiente para poder competir de tú a tú con las actuales consolas en el mercado y por ejemplo pueda hacer algo similar al desempeño que encontramos en la Steam Deck, una consola portátil bastante popular. El hecho de que llegue con 16 GB de RAM pudiera entonces significar que los juegos que estarán llegando a esta consola pudieran ser similares a los que vemos en la Steam Deck, es decir, que tenga un desempeño bastante poderoso para que veamos juegos de tercero o también juegos de Nintendo que se vean muy bien. No podemos olvidar tampoco que ya habíamos escuchado rumores y reportes de que la próxima consola de Nintendo tendría un desempeño similar a lo que vimos en el
el PlayStation 4 y en la generación pasada de las consolas de Xbox, pero es posible que entonces Nintendo tenga un truco para poder darle un poco de mayor desempeño a su nueva consola. Así como se había filtrado anteriormente, es posible que el procesador de esta próxima consola de Nintendo sea también hecho por parte de Nvidia y que tenga la tecnología de DLSS. Esta tecnología de forma sencilla lo que intenta hacer es, utilizando la inteligencia artificial, mejora los gráficos del juego para que, aunque la consola no tenga el poder suficiente para poder competir de tú a tú con un PlayStation 5 o con un Series S de Xbox, utilizando la inteligencia artificial los gráficos mejorarían un poco para que, aunque la consola tenga un desempeño inferior, por lo menos lo que veamos en el televisor y en la pantalla de la consola se vea un poco mejor. Ahora bien, entre todas estas buenas noticias con respecto al desempeño y también la parte del RAM, encontramos un poco de malas noticias, ya que en esa misma pantalla, que quizá los gráficos se verán muy bonitos, es posible que la nueva consola de Nintendo llegue en su primer modelo con la pantalla LCD, es decir, con la misma tecnología que vimos en el pasado 2017. Ahora bien, es posible que esta pantalla sí sea más grande. Hay rumores que sugieren que será una pantalla de 8 pulgadas, que sería una pulgada más grande de lo que vimos en el Switch OLED, y también algo sumamente más grande de lo que vimos en el Switch original con su pantalla de 6.2 pulgadas, pero el hecho de que sea una pantalla LCD es un poco triste cuando ya tenemos el Switch OLED ahora mismo en el mercado. Ahora bien, es posible que Nintendo coloque una mejorada pantalla LCD en esta nueva consola. Eso fue lo que hizo Sony con su PlayStation Portal. Realmente su pantalla LCD se ve muy bonita, y aquí cuando lo probé en el canal realmente me sorprendió este tipo de pantalla. Así que si Nintendo saca una nueva consola con una pantalla LCD, que al menos sea algo similar a lo que Sony colocó en su PlayStation Portal. En cuestión de almacenamiento, obviamente en el 2025 no estaremos viendo una consola con unos miserables 32 GB de almacenamiento. Es seguramente que estaremos viendo algo mucho más grande en esta nueva consola de Nintendo, pero como Nintendo suele ser una compañía que siempre se va por debajo de lo que vemos en la competencia, no me sorprendería que veamos una consola con solamente 128 GB de almacenamiento si los juegos son similares a lo que tenemos ahora mismo en el mercado para el Switch. Pero si realmente aumentan en el tamaño estos juegos, pues entonces puede ser un poco limitante estos 128 GB de almacenamiento, pero seguramente se va a poder expandir utilizando tarjetas micro SD, así que en esa parte no me molestaría tanto que llegue con 128 GB si es que eso se hace realidad. Hablemos ahora del precio de esta consola, y aunque no se ha filtrado nada ahora mismo en el mundo de las noticias, si hacemos un poco de matemática y consideramos la inflación que hemos visto durante los pasados años, pues realmente no sería tan alocado que la nueva consola de Nintendo llegue a un precio de $400. Si convertimos los $300 del Nintendo Switch en el 2017 en lo que sería ahora en el 2024, eso realmente se convertiría en $375, así que no sería completamente alocado que esta consola llegue a este precio, aun cuando consideramos que la actual Nintendo Switch OLED cuesta $350, así que aunque no me emociona para nada que sea una consola más cara, realmente ese es el mundo de la tecnología y del dinero que vivimos hoy día. Pero una vez más no se ha filtrado nada, así que es posible que Nintendo nos sorprenda un poco, pero la historia de esta compañía nos dice que realmente no será así. En fin, es una pena que tengamos que esperar un año más para poder ver esta nueva consola de Nintendo, luego de que muchos de nosotros ya estábamos preparados quizás para el próximo mes escuchar más detalles de esta nueva consola de Nintendo. Pero una vez más, si la compañía tiene que atrasarla para mejorarla y quizás también tener un mejor catálogo de juegos, pues realmente no me molesta mucho que tengamos un atraso en esta consola. Sin embargo, si Nintendo atrasa esta consola, pues diría que ahora hay razón para que veamos la llegada de la pantalla OLED, pero yo creo que eso es un simple sueño, no creo que se estará haciendo realidad esa idea. En realidad, Nintendo estaría llegando al mercado del 2025
2025 con mucha competencia de lo que tenía en el 2017. Hemos visto como Valve con su nueva consola, la Steam Deck, han llamado mucho la atención y le dan al consumidor un dispositivo bastante poderoso a un precio bastante accesible, así que Nintendo tiene que venir con algo bastante fuerte o también con juegos bastante llamativos para justificar y convencer a muchas personas de comprar esta alternativa de Nintendo en vez de otras opciones que hay en el mercado. Es cierto que la compañía nos sorprendió en el 2017 con su idea de una consola portátil que también funciona para la casa, y aunque muchas personas, incluyéndome a mí, quieren ese mismo modelo, la idea de una consola portátil que también puedas conectar a un televisor, yo creo que Nintendo tiene que traer otros aspectos más para diferenciarse ante la competencia que tenemos hoy día, pero yo espero que no haga algo tan completamente diferente que realmente afecte lo que la compañía ha construido y le ha ido muy bien durante los pasados años. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos rumores de la nueva Nintendo Switch 2. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Qué te gustaría ver en esta nueva consola para que te la puedas comprar el año que viene? Déjamelo saber todo acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.